Buenas noches, bienvenidos a cada uno de nuestros oyentes y también las personas que nos van a ver a través de las redes sociales. Una cordial y sincera bienvenida en esta noche a este tema que vamos a compartir, titulado Los apetitos y pasiones. Así que en esta hora vamos a pedir la bendición de Dios para dar inicio con este tema tan importante. Así que los invito a que nos postremos para orar, para pedir la bendición de Dios. Amante y eterno Padre Celestial, te queremos dar gracias nuevamente el poder estar aquí ante tu presencia y aquí doblando nuestras rodillas en reconocimiento porque tú eres nuestro Dios y nuestro Salvador. Pedimos en esta hora que tú puedas ungir nuestras mentes, que podamos entender y discernir el mensaje que tú nos das en esta noche y ver cómo el pecado, Señor, ha transformado y ha cambiado nuestro carácter y nuestra forma de ser. Danos pues el poder de tu Santo Espíritu para ser victoriosos y para poder abandonar la iniquidad. Ayúdanos a reconocer nuestros errores y a poder estar en tus caminos cada día. Dirígenos y acompáñanos en esta noche, te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, vamos a dar inicio con una cita que está en Gálatas. Anoche lo habíamos visto, pero antes de esto quiero hacer una breve introducción en base a los temas que hemos venido o que voy a estar compartiendo durante estos días en este seminario titulado El Código Genético. Recuerden que el Código Genético, en la parte que yo quiero enfatizar en esta noche o en estos días, va a ser cómo fuimos creados y cómo es que hemos sido tristemente modificados genéticamente, hablándolo espiritualmente, ¿cierto? Cómo nuestro carácter ha sido modificado por el pecado, cómo fue que fuimos creados y cómo es que Dios nuevamente quiere volver a que su carácter se refleje en sus hijos. Dicho de otra forma, sería que el plan y el objetivo de Dios es que nosotros podamos vindicar su carácter, porque ha sido difamado, ha sido distorsionado, ha sido realmente mal interpretado y no comprendemos realmente quién es Dios. Así que vamos a estar viendo en estos estudios eso, la naturaleza humana. Anoche estuvimos viendo que el ser humano consta de 5 partes, ¿cierto? Los poderes superiores, inferiores y los apetitos y las pasiones, pero también involucraba de que eso hoy en día a la mayoría nos están dominando las facultades inferiores y que el plan de Dios es que las superiores sean las que gobiernen mi ser. Eso se lo puedo dar yo al Señor si yo quiero. Si yo no quiero, el Señor tampoco me va a obligar, pero el Señor va a actuar a través de la unción de su Santo Espíritu. Por eso dice San Juan que cuando el Espíritu Santo venga, Él redarguirá al mundo de justicia, de pecado y de juicio. Y después el Señor Jesús dijo que el Espíritu Santo nos va a guiar, ¿cierto? Si yo se lo permito. Muy bien, hoy vamos a estar viendo este punto muy interesante que son los apetitos y las pasiones. Vamos a ver qué es esto, porque lo primero que le viene a uno a la mente en pasiones pues es sexo, ¿cierto? La mayoría piensan en eso, pero realmente las pasiones es otra cosa, ¿cierto? Hacen parte, pero no es explícitamente esa parte que a veces nosotros pensamos, ¿okay? Gálatas 5:24 nos dice: aquellos que pertenecen a Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Bueno, serían pasiones y apetitos en otras versiones, ¿ok? Muy bien. ¿Qué será entonces la palabra pasión? ¿Qué será la palabra pasión? Bueno, muchos van a dar definiciones, cada uno va a decir, bueno, pasiones es esto, es aquello, pero permítanme leerles qué dice el diccionario, qué es una pasión, ¿okay? Porque él decía, el apóstol Pablo dijo que los que son de Cristo han crucificado, ¿qué? La carne, las pasiones y los deseos, ¿cierto? Okay. ¿Qué quiere decir la palabra pasión?
Pasión viene del verbo en latín que quiere patior, que significa sufrir o sentir. ¿Qué es pasión? Sufrir o sentir. Ah, bueno, aquí como que ya va cambiando un poco el panorama, ¿no? Dice, es una emoción definida como un sentimiento muy fuerte hacia una persona, hacia algún tema, hacia alguna idea o algún objeto. Eso es una pasión. O sea, ejemplo, el fútbol. Eso es hacia algo, ¿cierto? Hacia algún tema, ¿cierto? En el cual yo puedo sufrir, o dice que también puedo sentir alegría. Cuando mi equipo favorito gana, voy a sentir alegría. Pero si está perdiendo, voy a tener tristeza. Dice que es una definición definida con un sentimiento fuerte hacia eso, sea el fútbol, sea las novelas, sea leer libros, sea viajar. Bueno, hay muchas formas en las cuales se puede expresar realmente la pasión, no solamente en la parte sexual. ¿Okay? Ahora, ¿qué es la pasión por algo? Lo que ya les había dice, ¿qué es la pasión por algo? Dice, la pasión es ese sentimiento de absoluta satisfacción que se siente o que produce algo en nosotros. Tener pasión por algo es querer repetirlo siempre, es sentir un grado indescriptible de felicidad y placer cada vez que lo hacemos. Entonces, ¿qué es la pasión? Cada vez, en el caso, digamos, algo que les produce a ustedes, por ejemplo, viajar. Hay gente que le fascina viajar y le encanta. Entonces la gente los ve, no, bueno, ¿usted por qué está tan triste? No, porque como hubo COVID no he podido salir a viajar, pero apenas tenga la oportunidad voy a salir a viajar. Entonces, ¿qué sucede cuando viaja? ¿Qué le produce a la persona? Alegría. Dice que satisfacción, y cada vez que lo repite va a querer hacerlo más y más. ¿Por qué? Eso es como que se vuelve adicto a eso. ¿Ok? Eso es una pasión. Puede ser el fútbol, puede ser pintar, puede ser viajar, puede ser cocinar. Por ejemplo, cuando uno cocina, uno siempre espera que por lo menos alguno le diga, a ver, le quedó rico el almuerzo. Uno siempre espera eso porque eso es como uno siente satisfacción. O cuando usted mira, cuando yo trabajaba en un restaurante en Bolivia, yo me acuerdo que siempre había una ventanita y desde allá yo podía ver a todos los comensales. Y recuerdo que siempre estaba mirando, ¿cierto? Ve esa señora de la sopa, porque a mí no le gustó. Pero veía otro que comía y pedía más sopa. Yo a veces le gustó más la sopa. Entonces, era un motivo de gratitud y de felicidad cuando uno veía que toda la gente se lo comía todo. Y decía, uy, qué almuerzo tan delicioso, qué comida tan rica, lo felicito. Eso da placer. O sea, eso es una pasión. Entonces ya usted dice, voy a preparar otra comida como esas y esta que me quede mejor, ¿cierto? Y no sé si nota, cada vez que uno cocina, cada vez cuando usted lo hace con amor, con pasión, ¿cierto? Pero recuerden que pasión es sentir, ¿qué? Satisfacción. Pero también habíamos visto que también me puede llevar a sufrir. Porque si la gente dice, qué comida tan horrible, qué grosería comida, entonces me da tristeza, ¿ok? Muy bien. Entonces eso es una pasión. Y cada vez que yo lo hago voy a sentir placer, me voy a sentir feliz y lo voy a querer repetir otra y otra y otra vez. Ahora, ¿qué es pasión? A ver, ¿qué es pasión? Y vamos a ver un ejemplo. Ya les he puesto, pero voy a volverlo para que la idea nos quede clara. Entonces, cada vez que les pregunten qué es una pasión, ya no vamos a decir que solamente es que el sexo, como dicen algunos, sino que es más que eso, ¿ok? Dicen, las pasiones son la respuesta afectiva, escuchen, es la respuesta que afectiva a algo exterior, ¿ok? Algo que sucede y nos afecta, algo que nos que sucede o que nos afecta, ¿cierto? Por ejemplo, como ya lo hemos visto, hay cosas que nos afectan demasiado. Por ejemplo, como ya les puse el ejemplo de la comida, ¿cierto? Uno dice, no les gustó. Es que no les gustó el almuerzo. No, es que está muy salado. Entonces ya uno como que decae un poco. Dice, no, yo no vuelvo a cocinar mejor. Pero no, hay que continuar. Ejemplo, mire, veo una imagen de un paisaje y me deslumbra.
O sea, me da pasión, me da un sentimiento de amor, porque veo un paisaje así, veo árboles, veo un río, veo una montaña, veo una casita por allá muy hermosa, y ay, qué rico, qué bueno, ¿cuándo era que yo tengo una casita como esta? O una finquita así. Sigue diciendo, luego quiere ir allí, o sea, viene la pasión del deseo, ¿cierto? Viene un deseo, viene primero el sentimiento de amor por eso, ay, qué rico no tener una finquita o un lugar así. Ahora viene el deseo, quiero ir a ese lugar, y después finalmente voy de vacaciones a ese lugar y me encanta, o sea, siento placer, siento alegría. ¿Ven entonces qué es una pasión? No es solamente tener relaciones sexuales, no es solamente el sexo. Hay cosas que nos producen pasión. Por ejemplo, hay gente que se dedica a los nietos, ¿cierto? Y la felicidad de la persona es los nietos, y ve la foto del nieto, y cuándo será que voy a ir, quisiera llevar a mi nieto a la piscina o llevarlo a tal lugar, bueno, en fin. Lo mismo como les decía, es un libro, es viajar, es un deporte, bueno. Ok. Ahora, ¿cuáles son los tipos de pasiones? Según los especialistas dice, clasificación clásica de las pasiones y afectos, porque es muy similar. Por ejemplo, el amor sensible, que es una atracción o inclinación sensible al bien en general. Esto pues muchas personas les gusta, por ejemplo, ser dadivosas, ayudar a alguna persona que está necesitada, bueno, darle ropa, yo qué sé, cualquier cosa de eso, ¿cierto? En lo general. Después viene el odio, porque eso también, usted se puede volver una persona o odiar a otro con pasión. O sea, quiere decir que usted lo ve, uy, no lo puedo ver porque no lo tolero. Eso también hace parte de ¿qué? ¿De qué? De la pasión, porque usted puede llevar a odiar a esa persona tanto que usted está viendo la foto, ya se pone incómoda, porque se vuelve un sentimiento, ¿cierto?, hacia esa persona. Es una inclinación al rechazo de todo mal sensible, también tomado en sí mismo. ¿Ok? Deseo, tendencia sensible dirigida hacia un bien ausente. O sea, es por ejemplo como, ay, yo qué bueno yo tener otro par de zapatos, pero ya tengo 8 en la casa y quisiera otro, ¿cierto? Eso es un ¿qué? Un deseo, y no solamente en eso, sino en otras cosas. Alegría o placer, agrado por la posesión de un bien sensible, ¿ok? Por un bien ¿qué? Sensible. Esperanza, ilusión, deseo de un bien difícil por alcanzar. Bueno, nosotros nos ponemos un alcance, digamos en este caso nosotros tenemos una ilusión. ¿Cuál es? Ir al reino de los cielos. Esa es nuestra ilusión, y esa es que la esperanza de un deseo de un bien difícil, pero alcanzable. Aunque parezca difícil, y decía Martín Lutero, si no estoy mal, él decía, es más fácil perderme que salvarme. No. ¿Es más fácil qué? Salvarme. Ah, muy bien. Es más fácil salvarme que perderme. Muy bien, eso lo decía él. Y es lo mismo. La esperanza, tener una ilusión de la vida eterna, eso el Señor lo va a determinar, ¿cierto? Okay. ¿Qué significa entonces la palabra pasión en la Biblia? A su vez, es de la familia ligada al verbo padecer y de la raíz etimológica en común con paciencia. O sea, la palabra pasión y paciencia son muy similares, porque vienen con un sentimiento de sufrir, pero también de padecer. Ya vimos que algo se me puede volver a mí una pasión. Ejemplo, leer, la lectura, ¿cierto? Leer, a mí me apasiona leer, me gusta mucho leer, y eso para mí es una pasión. Las veces cuando yo no leo, yo me siento extraño, me siento raro, pero cuando yo leo, o cuando a veces yo he tenido momentos difíciles, de tristeza, aún he tenido algunos problemas, yo, ¿saben en qué me refugio? En la lectura. Yo me meto en la lectura y me sumergo allí y se me olvidan los problemas. ¿Okay? Paciencia, recuerden también con el sufrimiento, en este contexto, pasión representa el sufrimiento y el padecimiento de Jesús en la cruz del Calvario. Por eso, en la Biblia se le llama a la muerte de Cristo, se le llama la pasión de Cristo. ¿Ven que no es simplemente una pasión mala? ¿Cuál era la pasión de Jesús? Y miren, ¿y qué le tocó pasar? ¿Sufrir? ¿Y qué? Y padecer. Muy bien, pero ¿saben que detrás de eso, en él había un gozo y sentía una satisfacción?
¿Cuál era? Salvar a la raza humana. Esa era la pasión de él, porque se volvió un sentimiento de él. Miren, entonces que yo también puedo tener pasiones buenas, no todo es malo. Ahora, ¿cómo se manifiesta la pasión? Para terminar, dice sobre la pasión nace del corazón y se manifiesta en la forma de optimismo, entusiasmo, conexión emocional y determinación. Alimenta un impulso implacable. Entonces, ¿qué se manifiesta la pasión? O sea, una determinación, optimismo. Porque es que si yo no tengo pasión por algo, yo no lo voy a hacer con ganas, yo no lo voy a hacer con alegría. Por ejemplo, según estoy viendo una estadística de los empleos que hay en el mundo, dice que más o menos el 90% de las personas en el mundo trabajan en algo que no les gusta y el 10% trabajan en algo que es pasión para ellos. Interesante, porque mucha gente dice, no hay trabajo de, no, pero vea que hay de barrendero, pues a mí no me gusta, pero ni modo, me va a tocar. Entonces muchas personas dicen que están trabajando sin que sea ¿qué? Una pasión. Y miren, dice que las personas que trabajan con pasión son las personas más emprendedoras, más optimistas, más entusiastas, son más exitosas. Por eso el Señor dice, todo lo que te viniera a la mano para hacer, hazlo según sean tus fuerzas. Por eso también dice que todo lo que hagamos sea para la honra y la gloria de Dios. Aunque sea algo que no me guste, debería hacerlo como para el Señor. O sea, debería convertirse también en ¿qué? En una pasión, ¿cierto? Hacerlo con amor. Por ejemplo, cuando las mamás le cocinan a los hijos, lo hacen con pasión. Ay, mami, si usted le queda tan rico el arroz, a mí que yo se lo hago, ¿cierto? Porque eso le da a ella sentimiento por eso. Ahora, ¿qué es el apetito? Dice, según en el latín, es donde se encuentra el origen etimológico de la palabra apetito. Se conoce como apetito al deseo, escuchen muy bien, al deseo que surge por instinto y que genera la intención de satisfacerlo. El apetito se asocia a las ganas de hacer algo. O sea, mire, la pasión primero surge en usted la motivación a hacer algo, pero realmente el apetito es la que me lleva ¿a qué? A cumplirlo, ¿ok? Puede ser pervertido, pero también puede ser santificado ese apetito. Generalmente es más fácil relacionarlo con la alimentación, es más fácil. Para mí, ponerles un ejemplo. Mire, el apetito por lo general lleva a la persona a realizar alguna acción para conseguir su satisfacción. Ejemplo, cuando una persona es adicta a alguna sustancia que es nocivo para el cuerpo, él mira a ver cómo hace para qué, para inyectarse, para fumar, para tomar lo que sea, para satisfacerse. Porque hay un proceso que se hace en el cerebro, la hormona de la felicidad, ¿cierto?, que produce satisfacción, y eso es el apetito. Hace que la persona se sienta también feliz, muy parecido a lo que experimento con una pasión. ¿Okay? Dice, es muy común que un individuo sienta apetito de alimentos, es muy común. Aquello que en el lenguaje cotidiano conocemos como hambre, la necesidad de comer. Cuando un sujeto siente apetito, experimenta el deseo de ingerir alimentos. ¿Okay? Eso es un apetito. Pero ese apetito puede ser también ¿qué? Puede ser pervertido. Se puede volver pervertido como le pasó a los sodomitas, que ese fue lo que dice Jeremías. Dice que el pecado de Sodoma y Gomorra fue la hartadura de pan, la ociosidad. Eso fue lo que conllevaron al sodomismo. ¿Qué es tener apetito? Mientras que el hambre es ese instinto de supervivencia, porque todos tenemos que comer, ¿cierto? Hasta los animales, ustedes dentro de los animales salen a cazar o a buscar fruticas para poder sobrevivir, porque es un instinto que está ahí, el apetito está ahí. El instinto de la supervivencia que impulsa a alimentarnos cuando el organismo lo requiere. El apetito es la sensación de comer, influenciada por aspectos psicológicos de la persona, o sea, el deseo de comer por placer, por felicidad,
cuando está aburrido, cuando está triste o cuando tiene ansiedad. Mire, muchas personas, digamos, cuando tienen ansiedad les da por comer y quieren comer y comer. Algunos que están nerviosos también comen, o los que están deprimidos, ¿cierto? Hoy en día muchos problemas de obesidad es por la depresión. Entonces la gente quiere satisfacer, pero no se dan cuenta que se están haciendo un daño. Pero, bueno, pueden haber algunos que comen ¿por qué? Por felicidad. Pero yo le agregaría a esto que nosotros deberíamos era comer por nutrición, por principio o por salud, ¿cierto? Entonces ya eso ya sería algo, pasaría a ser un apetito santo, un apetito santificado. Entonces no, yo no voy a comer grasas porque sé que me va a dar un problema arteriosclerosis, una embolia, bueno, un problema coronario, en fin, ¿cierto? Muy bien. Ahora, ¿qué es lo que significan los términos apetitos y pasiones? Vamos a ver ya ahorita lo que dice la hermana Juan con relación. Yo les di algunas definiciones que hace el diccionario, ¿cierto? Con relación a esto. Ahora, normalmente, ¿cierto? Normalmente cuando pensamos en apetito, pensamos primero en una vida de lujuria o en un sabor de algún alimento, ¿cierto? A mí me dicen apetito y pasión, ahí mismo pensamos en lujuria o en algún alimento. ¿Ok? Eso es lo primero que nos viene. ¿Por qué? ¿Saben por qué se me viene a mí este pensamiento? Vamos a leerlo, está en Jeremías. Ahora que me acordé de este texto, no lo escribí aquí, pero ahora me vino a la mente. Jeremías 13:23. Miren este versículo. Que esta es la condición de la mayoría de nosotros. Todos tenemos este problema, pero el Señor quiere santificar este carácter y este ser. Jeremías 13:23 nos dice: mudará el etíope su piel y el leopardo sus manchas, así también podréis vosotros hacer bien estando habituados a hacer el mal. ¿Cuál es el problema de nosotros? Estamos habituados a hacer el mal. Entonces a mí me dicen apetito y pasiones y mi mente vuela y piensa en lo malo, no piensa en lo bueno. Por ejemplo, si a usted le dicen apetito y pasiones y usted mismo piense, sí, la pasión de Cristo. No, pues muy difícil que lo hagamos porque nuestra mente, el chip nosotros está modificado. Y por eso la semana de oración es la modificación genética, el código genético. Ahora, tenemos que pensar durante un instante antes que entendamos que el término en su significado más amplio incluye el deseo o anhelo o un antojo de muchas cosas, por ejemplo, libros, viajes, asociaciones con amigos, con personas, música, deportes, comida, bueno, ropa, ¿cierto? Etcétera, etcétera, etcétera. Sabemos desde luego que el apetito puede volverse en una buena o en una mala dirección. Dice Testimonios para la Iglesia, tomo 4, página 244, los apetitos nos fueron dados por motivos importantes y no para que sean ministros de muerte al ser pervertidos y que se conviertan en lujuria. Ahora, ¿por qué dice que Dios nos dio los apetitos por motivos importantes? ¿Sabe por qué Dios nos los dio? Porque Dios quería que nosotros fuéramos felices. Y les voy a poner un ejemplo. Como ya vimos, en el caso apetito se relaciona más con la comida, ¿sí o no? Díganme ustedes si no sienten felicidad y alegría cuando uno se sienta a almorzar, ¿cierto? Y cuando uno tiene hambre, uy, qué rico este almuerzo, está delicioso. Entonces, ¿un motivo de qué? De felicidad. Por eso es que Dios nos dio los apetitos por motivos ¿qué? Importantes. ¿Ustedes imaginan que nosotros no tuviéramos espacios y momentos de felicidad? ¿Cómo sería esta vida? Es más, inclusive, cuando vemos salir el sol, uno se pone contento. Cuando uno está en un lugar que es muy frío, que está cayendo nieve, más bien como apagado, como que no es tan... Pero cuando hay sol, cuando hay un cielo azul, el panorama es muy diferente. Por eso, los apetitos fueron dados por motivos importantes, pero tienen que ser ¿qué? Controlados, porque si no pueden llegar a ser ministros de pecados, pervertidos y finalmente se van a convertir en una lujuria. ¿Ok? Ahora la pasión, por otro lado,
Estoy explicando ya lo que dice la hermana White, ya vimos la definición secular que se da. La pasión, por otro lado, probablemente tenga solamente malas sugerencias para la mayoría de nosotros. Pensemos en alguna emoción fuerte y compelente, o sea, que me impulsa, tal como es el odio, como es la lujuria, la rabia o la avaricia. Eso puede ser parte de ¿qué? De la pasión, porque recuerden que la pasión es algo que emotivo, es una emoción muy fuerte en usted. Pero así como la lujuria, el odio, la rabia y la avaricia, también pueden haber otras. ¿Cuáles? El amor, el servicio. Hay gente que le encanta servir y no está esperando que le estén bonificando, que le estén pagando. No, ese es mi trabajo. Uy, pero usted está... No, ese es mi trabajo, pero hace más de eso, ¿sí o no? ¿Ok? Entonces también puede haber la compasión, la misericordia, la amabilidad, ¿cierto? La educación hace parte de todo eso. Pero la palabra pasión en sí misma no es necesariamente positiva o negativa. ¿Cómo así? Ya vamos a ver. De hecho, es básicamente neutra. La palabra pasión es neutra. Y se refiere primeramente a los sentimientos y a las emociones, a las distinguidas por la razón. Entonces, la palabra pasión es más que, es una palabra neutra, no es, como dice aquí, ni positiva ni negativa. ¿Por qué? Porque es que yo la puedo controlar y la puedo manejar con la ayuda del Espíritu Santo. Por eso todavía no se puede definir si es buena o es mala. ¿Okay? Ya lo vamos a estar viendo. Ahora, vamos a ver una pasión mala. Por ejemplo, la última semana de la vida de Jesús, antes de su crucifixión, en algunas veces llamada la semana de la pasión, dice, Lucas 22:15, y les dijo, ¿cuánto he deseado? Mire, ¿cuánto qué? Deseado. ¿Es una pasión buena o mala? Buena. Es buena, ¿cierto? ¿Cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca? El término se refiere, desde luego, no a los tipos de sentimientos mencionados anteriormente, sino a los sufrimientos que, mentales y físicos, que Cristo tuvo que soportar antes de su crucifixión. Mire, Jesús, ¿qué dijo? Que él había deseado, ¿qué? Comer con ellos. ¿Estaba malo ese deseo? No, había deseado porque él quería compartir ese último momento con los apóstoles. Así es solamente a través del contexto que conseguimos saber si la pasión en sí misma es buena o mala, pecaminosa o inocente. O sea, necesito entender por qué dice que Jesús había deseado, sabiendo que la Biblia dice que no codiciarás. Pero es que este deseo que él tenía era para poder estar con sus discípulos momentos antes de la crucifixión. Entonces ya cuando yo vea, si yo estoy deseando algo, debo pensar si es bueno o es malo, ¿cierto? Si estoy deseando algo que es de otra persona, ya sé que es malo. ¿Y qué tengo que hacer? Como leíamos ayer, debemos de desecharlo, ¿sí o no? Antes de que hagan ir. Teniendo en mente esto, que ya hemos venido viendo que el término es realmente neutro, consideremos una de las descripciones que la hermana White hace del hombre tal como Dios lo creó. Miren lo que dice Patriarcas y Profetas en el capítulo 2, página 26, hablando del hombre. Y está hablando de la pasión misma. El hombre tenía que llevar la imagen de Dios, tanto en la parte externa como en el carácter. Interesante. Que el hombre tenía que llevar ¿qué? La imagen de Dios. ¿Dónde? La parte externamente y internamente. O sea, físicamente debería también ¿qué? Parecerse a su Salvador según acá. Pero así también dice el Génesis, ¿cierto? Hagamos al hombre a nuestra semejanza e imagen. Su naturaleza estaba en armonía con la voluntad de Dios. Su mente era capaz de comprender las cosas divinas. ¿Cómo era su mente? Podía discernir. Sus afectos eran puros, sus apetitos y pasiones estaban bajo el dominio de la razón. Era santo y se sentía feliz de llevar la imagen de Dios y de mantenerse en perfecta obediencia
a la voluntad del Padre. Ahora, muy interesante este detalle que vi aquí. Su mente era capaz de ¿qué? De comprender las cosas divinas. Les hago una pregunta. ¿Nos cuesta a nosotros entender muchas cosas de la Biblia? Sí, tristemente sí. Pero en este caso, antes de que Adán hubiese pecado, dice que para él era ¿qué? Era fácil comprender las cosas divinas. Pero ¿saben por qué para nosotros hoy en día es muy difícil entender las cosas celestiales? Por lo mismo que leímos, porque estamos acostumbrados y nos hemos habituado a hacer el mal. Nos dejamos llevar por los apetitos pervertidos y por las pasiones que no son sanas. Por eso es que es difícil ¿qué? Comprender la voluntad de Dios. Por eso nos cuesta tanto. Ahora, esta es una descripción de Adán antes de que él pecara. Y es en este estado, él es descrito como teniendo pasiones ¿qué? Controladas, ¿ok? Porque él pudo controlar. He aquí otra cita de la hermana Joy que nos va a ayudar a entender un poco el concepto para resolver el problema realmente. Dice, maravillosa gracia de Dios, una matutina, dice la 147, la vida es un don de Dios. Nuestros cuerpos nos han sido dados para emplearlos en el servicio de Dios y Él desea que los cuidemos y los apreciemos. ¿Para qué nos dio el cuerpo? Para hacer con ellos lo que quisiera. No, para el servicio de Dios. Para servirle a Dios. ¿Y qué más? Para que lo cuidemos y lo apreciemos. Pero mucha gente no entiende eso. La gente dice, no, echémosle grasa, echémosle azúcar, echémosle fritura, echémosle alcohol, metámosle droga, metámosle, tatuajes, ¿qué más? ¿Cierto? Y extensiones o perforaciones, trasnochos, ¿cierto? Y no apreciamos ni tampoco cuidamos ¿qué? El templo. Poseemos tanto facultades físicas como mentales, que ya lo estudiamos, ¿cierto? Nuestros impulsos y nuestras pasiones tienen su asiento en el cuerpo y por lo tanto no debemos hacer nada que contamine esta posesión que se nos ha confiado. Nuestros cuerpos deben ser conservados en la mejor condición física posible y bajo la más espiritual de las influencias, de modo que podamos usar nuestros talentos de la mejor manera posible. ¿Cómo estamos cuidando nuestros cuerpos? ¿Como Dios quiere o como nosotros creemos que debe ser? Hay un caso muy interesante en el caso de los antidiluvianos, que ellos no supieron tener pasiones controladas. Recuerden que Adán tenía ¿qué? Pasiones controladas. ¿Creen ustedes que nosotros podemos tener ese control? Sí, ayer lo habíamos estudiado. Si yo le permito que las facultades superiores me controlen. Miren un ejemplo de los antidiluvianos. Mateo 24, 38, 39, Jesús dijo algo. Vamos a ver. Dice, la intensa mundanalidad, voy a leer la página de Patriarca de Profetas, página 78 y 79. La intensa mundanalidad de aquella generación, está hablando de los antidiluvianos, es igualada por la del presente. ¿Cómo? Que la condición y la mundanalidad que había antes del diluvio se está viendo hoy. Cristo dijo, porque como en los días antes del diluvio estaban ¿qué? Comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día que Noé entró en el arca y no conocieron, hasta que vino el diluvio y llevó a todos. Así también será la venida del Hijo. Ahora, ¿será malo comer y beber? No, porque ya vimos que Dios lo puso. Porque Dios le dio árboles, le dijo, mire, de todos los árboles que hay en el Edén pueden comer, solo el que está en el huerto, en el medio del huerto no podéis comer, pero los otros sí, entonces comer y beber sí se podía. Lo que pasa es que la gente lo ha llevado a otro extremo, que no cuidando ¿qué? Su cuerpo. Mire lo que dice más. Dios no condenó
Dios no condenó a los antediluvianos porque comían y bebían, por eso no los condenó. Les había dado los frutos de la tierra en gran abundancia para satisfacer sus necesidades materiales. Su pecado consistió en que tomaron esas dádivas sin ninguna gratitud hacia Dios, hacia el dador, y se rebajaron entregándose desenfrenadamente a la glotonería. ¿Cuál fue el pecado de ellos? ¿Comer y beber? No, fueron glotones. Y fuera eso que no agradecían ni daban gratitud a quién, al que les estaba proveyendo los alimentos. Y no comían lo que tenían que comer, porque hay alimentos que sirven para mantener el cuerpo en un estado de salud físico óptimo, pero hay alimentos que pueden dañar ¿qué? Es más, inclusive, y en un tema lo expliqué, donde hay alimentos que pueden modificar la conducta de una persona. Entonces, si yo como un alimento que me irrita, que me mantiene enojado, que me mantiene lleno de rabia, entonces yo estoy convirtiéndome en la misma generación de los antediluvianos, porque no estoy preservando el cuerpo, como dice 1 Corintios, que ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual es de Dios y no soy vuestro. Pues miren, ¿cuál era el pecado de los antediluvianos? ¿Comer y beber? No, habían pervertido el comer y beber. Hoy en día pasa lo mismo. Hoy en día están comiendo que comidas exóticas, que animales, que ancas de rana, que cucarachas, que gusanos, bueno, una infinidad de cosas, las cuales en la Biblia el Señor reprueba. Condiciones semejantes a esta prevalecen hoy en día. Lo que es lícito en sí es llevado al exceso. Miren, una cosa que es buena lo llevamos al extremo, y ahí es donde se convierte en glotonería, o también se puede convertir en una lujuria. Sigue diciendo la página 79, Patriarcas y Profetas: se complace el apetito sin restricción, o sea, no se utiliza la razón. No, si yo me como esto me va a dar una diabetes. No, eso no piensa la gente. No, coma. Tengo otro pedacito que está muy bueno. Hoy, muchos de los que profesan ser cristianos comen y beben en compañía de los borrachos, mientras sus nombres aparecen en las listas de honor de la iglesia. Qué tristeza. Dice: la intemperancia entorpece las facultades morales y espirituales. ¿La qué? La intemperancia. Y prepara el dominio de las pasiones bajas. Multitudes de personas no sienten la obligación moral de dominar sus apetitos sensuales. ¿Qué pasa? ¿Cuántos? Las multitudes. Multitudes no sienten que la necesidad ni la obligación de dominar ¿qué? Sus apetitos sensuales, y se vuelven esclavos de la concupiscencia. Los hombres viven solo para el placer de los sentidos, únicamente para este mundo y para esta vida. O sea, nunca viven para servir a nadie, ni mucho menos van a cuidar este templo. Ellos piensan, muchas personas piensan que el cuerpo es como un carro, que apenas se le dañe un hígado, usted puede ir y compra uno de segundo, o compra uno nuevo. Véndame uno, ¿cuánto vale? Venda. O que se me dañe un riñón. Imagínense hoy en día que como hay tantas mafias, hay una de las mafias que genera mucha plata, que es el tráfico de órganos. Hay personas que las matan por sacarle los órganos. Imaginen ustedes. Entonces, ¿por qué no cuidan los cuerpos? Porque estamos volviendo como en los días de Sodoma, como en los días de Noé, que eso fue lo que leímos de Marcos 24. Entonces podemos decir que aquí nuevamente el término pasión es usado en un sentido neutro, ¿cierto? Porque mire, esa comida del comer y beber yo lo puedo llevar a un lugar donde estoy cuidando mi cuerpo, pero también lo puedo llevar a un lugar donde estoy destruyendo mi cuerpo. Por eso es que decimos que el término pasión es más bien que neutral, porque puede ser bueno o puede ser malo, y ya cada uno de ustedes se va a dar cuenta si esa pasión es buena o es mala, ¿cierto? Porque si la palabra de Dios lo aprueba, sigamos, pero si la palabra de Dios no lo aprueba, entonces tenemos que tomar decisiones y hacer cambios. Dice:
neutro, refiriéndose a los sentimientos y a las emociones, tal como lo hemos definido ya previamente. El apetito en sí mismo es bueno y es un don de Dios. El apetito es bueno y es un don de Dios, como también lo es el sexo en un sentimiento. Mire, Dios cuando creó la pareja, ¿cierto? Dios les dijo, multiplíquese, fructificad y multiplicad la tierra. Si Dios lo dio, fue porque Dios vio de que era bueno para el hombre. ¿Qué es lo que pasa hoy en día con este tema? Que ya lo han vuelto comercial y lo han vuelto bajo, lo han vuelto morboso, ¿cierto? Porque en el Edén no era así, ¿cierto? Porque si el sexo hubiera sido malo, Dios no le hubiera dado eso al hombre y a la mujer. Y Dios lo permitió, ¿cierto? Porque la Biblia misma lo dice. Hoy en día se ha llevado al extremo esto, ¿cierto? Donde ya para ofrecer una batería de carro utilizan una mujer casi desnuda para vender, ¿cierto? Para vender una cerveza, una mujer desnuda tomando cerveza, prácticamente. O sea, ¿por qué lo hacen? Porque el diablo quiere que las personas lleguen a pensar, a imaginarse y dejarse llevar por eso. Por eso cuando a usted le venga un mal pensamiento, le llaman, ya tenemos que frenarlo inmediatamente. Pero si yo sigo mirando, contemplando y veo, no digo nada, pero igual que estoy maquinando, aquí está el diablo, puede trabajar y puede usted abrirle la puerta para que él entre y se quede viviendo en su mente, en su casa, y sea el mejor huésped. Bien pueda Satanás entre y acuéstese acá en el sillón grande, quédese acá viviendo conmigo, mientras que yo echo a Jesús. Eso es lo que muchos hacemos, cuando yo le doy rienda suelta a mi pervertida imaginación. Y todos estamos en peligro de eso, todos. Si estos son adecuadamente usados y no se les permite huir de nuestro control, es bueno, ¿ok? O sea, tanto las emociones como los sentimientos, como el sexo, la comida, los deportes o cualquier otra cosa que nosotros practiquemos, que no se vaya, que no esté fuera del control, puede llegar a ser bueno, ¿ok? ¿Cuándo se lleva a un buen control? Cuando veo, por ejemplo, en el caso de la alimentación, que me está trayendo beneficios, ¿sí o no? No hay ninguna contaminación en eso, ¿cierto? En controlar debidamente. Si se le permite salir de nuestro control, entonces hay contaminación. Si ya es eso lo que me está dominando, o sea, es la comida la que me está dominando a mí, entonces se me está volviendo ya un problema. Y ahí es donde ya se está volviendo en una concupiscencia, en algo malo, en algo que me está arrastrando. Y eso es lo que el Señor quiere que nosotros aprendamos a frenar. ¿Okay? En el hombre que no ha nacido de nuevo, el hombre que no regenerado, las pasiones realmente salen de su control, de una manera o de otra, siempre como una expresión de egoísmo. Un cristiano puede ser vencido también por sus pasiones. En algunas personas las pasiones huyen completamente de su control. Miren, por eso hoy en día muchos cristianos o que estuvieron en el Evangelio se han salido y se han vuelto enemigos del Evangelio. ¿Saben por qué? Porque no supieron controlar esto. Ahora, esto no quiere decir que yo estoy libre de esto, no, todos estamos expuestos a este peligro. ¿Cuál es el detalle aquí? Que el Señor me va a ayudar, el Señor me va a hablar cuando esté mal para que yo pueda tomar una decisión y cortar inmediatamente. Y esa es la parte de nosotros. Si yo no lo controlo, ¿cierto? Si a mí me viene un mal pensamiento y yo no lo controlo, tenga por seguro que yo voy a terminar muy mal. Alguien ha hecho un comentario más bien con remordimiento hablando con relación a que esto se sale del control. Dice, hay momentos cuando nuestras pasiones hablan y deciden por nosotros y nosotros parecemos estar a un lado asombrados. Creo que la mayoría, tal vez todos, nos identificamos con esa observación. La pasión despótica puede ser lujuria, glotonería, celos, resentimientos, avaricia, ira o cualquier otra cosa. Mire, y estas cosas pueden controlarnos y nosotros nos quedamos ahí y nos dejamos llevar de eso, ¿cierto? Y digo, no es que yo me dejé llevar de la conversación, es que me dio rabia y me llenó y
¿Me dejé llevar por qué? Por la pasión. Con todo lo que estamos viendo, ¿sí o no? Entonces ahí ya se me salió de qué? De control. Y el Señor dice, no, tranquilo, respire, tome aire, cuente hasta 10. Voy a contar hasta 10. Cuando usted hace ese ejercicio le va a pasar a uno la rabia. Lo que pasa es que en el momento a veces, ¿cierto?, no se le olvida eso. Pero si nosotros practicáramos eso, podríamos muchas veces evitar que la pasión se salga de control. En algunos individuos las pasiones arden por dentro y raramente se manifiestan externamente. Hay personas que se llenan de rabia, de ira, de celos, de envidias, de deseos, de lujuria, pero nunca no lo traen al exterior, pero lo tienen allá metido. Dice, se vuelven evidentes solamente en tiempos de inusual irritación. Por ejemplo, hay personas que usted las ve muy tranquilas, adentro están en un incendio, pero no dicen nada. Pero llega un momento que las presionan tanto que explotan, ¿cierto? Algunos dicen eso. Por eso cuando uno tiene problemas entre pareja, lo mejor es solucionar. Hay que solucionar y ojalá entre más rápido sea, es mejor. ¿Saben por qué? Porque eso se va a ir acumulando, y eso lo último se va volviendo tan grande que el último una de las dos personas revienta y ya estoy cansado de todo esto, me voy, estoy aburrido, ya estoy cansado, no quiero más. ¿Por qué? Porque no se controla la situación. Y si hay un problema, lo inmediato es arreglarlo, no solamente en las parejas, con los hijos, ¿cierto? Usted deja que él llegue tarde, en el caso de uno, y llega tarde, no venga tarde, llega tarde y usted no toma una medida. Al último usted explota, ¿cierto? Hasta el último usted puede, ¿sabe qué? Lárdese en la casa, ya no lo quiero ver. Y después la mamá se puede arrepentir, ay no, yo no debería echarlo, fui muy dura. ¿Por qué? Porque ya se le salió a usted de control. Entonces, mire, se vuelve evidente solamente en tiempos de inusual irritación. Así lo dice Trosser. Dijo que la única vez en que algunas personas muestran su verdadero yo es cuando se enfurece, pero lo tienen guardadito. O sea, usted los ve y no mata ni una mosca. Por eso muchas personas, ¿cierto? Y usted ve como que no son tan malas y resulta ser que sí, que explotaron. Ahora, la hermana White dice con relación a esto, al respecto de este punto, en la red Ongera del 14 de enero del año 1904, ya dijo, hay en la naturaleza humana elementos de destrucción. ¿Se acuerdan que habíamos leído ayer que el profeta Jeremías nos decía que el corazón del hombre es engañoso más que todas las cosas? ¿Quién lo conocerá? Dice ella, en la naturaleza humana hay elementos de destrucción, los cuales bajo ciertas condiciones, o sea, le llenaron de rabia, ¿cierto? Bajo ciertas condiciones explotan para consumir. Los poderes morales son postrados, o sea, ellos ya no tienen cómo controlarlo, porque ya la conciencia le dice, no, pero cálmese, no hable así. No, a mí no me importa, porque ya me colmaron la paciencia, ya me colmaron la taza, y voy a y explota, ¿sí o no? Y después, uy, no, yo no debería hablar así, desde haber quedado callado. ¿Ven? Ahora, explotan para consumir. Los poderes morales son postrados, las pasiones son excitadas, tiranizan los nobles facultades superiores, o sea, las controlan, y el cristianismo no se revela. A menos que el hombre posea el amor de Cristo, las calificaciones que de otra forma serían de valor en la obra de Dios serán controlados por el egoísmo del corazón humano. Para ser verdaderos cristianos tenemos que entregarnos a nosotros mismos sin reservas a Cristo. Y esto es lo que necesitamos, y eso es lo que Jesús le pidió a ¿quién? A Nicodemo. Tienes que nacer de nuevo. O sea, Nicodemo había entregado al Señor el 99%, pero había un 1% que él no le quería entregar a Dios. Y si nosotros estamos en la misma situación, en cualquier momento podemos explotar. ¿Ok? Podemos explotar. Y ya de ver todo eso decimos, no, esto para mí no es. Yo mejor me retiro, yo mejor me tiro al mundo y que me pierda. Por eso muchos cristianos se apartan del Evangelio. ¿Por qué? Porque están luchando solos y porque no le piden al Señor que nos ayude a controlar estas facultades inferiores, que nos arrastren,
que Dios nos las dio para nuestra felicidad, porque los apetitos y pasiones es para la felicidad mía, pero yo no las controlo. Vamos a ver otras citas más. Miren lo que dice hablando de este tema. Testimonios para la Iglesia, tomo 4, página 348 a la 349. Algunos son naturalmente más apasionados que otros. ¿Qué? Algunos somos más apasionados que otros. Hay algunos que son más rencorosos, otros que nos enojamos más rápidos, o hay otros que son más celosos, ¿cierto? O hay unos que son más orgullosos que otros. ¿Okay? Pero este espíritu jamás armonizará con el Espíritu de Dios. El hombre natural tiene que morir. Por eso dice, los que son de Cristo han crucificado ¿qué? La carne, las pasiones y los deseos o los apetitos. El hombre natural tiene que morir y el nuevo hombre, Cristo Jesús, tiene que tomar posesión de la mente. Eso es lo que necesitamos nosotros. Que mi genética del pecado sea modificada. Dice Testimonios para la Iglesia, como 3 páginas 183, el subyugar el yo y traer las pasiones bajo el control de la voluntad es la mayor conquista que los hombres y las mujeres puedan obtener. ¿Qué es la mayor conquista? Sujetar y someter el yo a la voluntad. Mañana vamos a estar viendo el tema de la voluntad. ¿Qué es la voluntad? ¿Cómo se decide la voluntad? ¿Ok? Porque es una parte importante. Gálatas 5:24, aquellos que pertenecen a Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y ¿cómo fuimos creados? Con pasiones y apetitos o deseos. Porque apetito es un deseo, recuerda que lo leímos, que el apetito es un deseo por satisfacer. Entonces, en otras traducciones dice apetitos. Testimonios para la Iglesia, tomo 4 páginas 6-10 nos dice, la religión de Cristo en el corazón ganará para sus poseedores una completa victoria sobre aquellas pasiones que están buscando imponerse. ¿Qué? La verdadera religión de Cristo lo que busca es tomar el control de estas pasiones que nos están arrastrando. Recuerden que una pasión buena se puede convertir en una mala, porque ya vimos que es neutra. Señales de los tiempos, del 19 de mayo de 1890, dice, la santificación es un principio celestial que trae todas las pasiones y deseos o apetitos bajo el control del Espíritu Santo. ¿Qué es la santificación? Que el Espíritu Santo venga y se posesione de mi mente y que mis apetitos y mis pasiones sean controladas por el Espíritu Santo a través de la voluntad, de la conciencia y de la razón. Eso es lo que Dios quiere hacer en mí. ¿Okay? Profetas y Reyes, hablando en el caso de Daniel, que me pareció, ojalá que se lea en este capítulo, que es uno de los capítulos que hablan de cómo controlar las pasiones y los apetitos. Bueno, el de David también, el de José también, pero me gusta mucho el de Daniel. ¿Okay? Dice, capítulo 39, página 360. Los jóvenes de hoy pueden tener el espíritu que dominó. ¿Qué pueden tener hoy los jóvenes? El espíritu que dominó. Y habíamos visto que la santificación es ¿qué? Que el Espíritu Santo controle las facultades superiores y ellas a la vez controlan las pasiones y apetitos que son las inferiores. Dice que entonces podemos tener ese espíritu que controló a Daniel. Puede sacar fuerza de la misma fuente de la que sacó Daniel. Poseer el mismo poder que de dominio propio que tuvo Daniel y revelar la misma gracia en su vida, aún en circunstancias tan desfavorables como las que predominaban entonces. Aunque rodeados por tentaciones a satisfacer sus apetitos, especialmente en nuestras grandes ciudades, donde resulta fácil y atrayente toda complacencia sensual, pueden permanecer por la gracia de Dios firmes en su propósito de honrar a Dios, mediante una determinación enérgica. ¿Se acuerdan que eso hace parte de qué? De la pasión. La pasión es ¿qué? Tener una determinación, optimismo. ¿Se acuerdan que lo leímos? Okay.
mediante una determinación enérgica y una vigilancia constante, pueden resistir toda tentación que asalte el alma, pero solo podrán alcanzar la victoria el que resuelva hacer el bien por el bien mismo. Mire que esto es una actitud de tomar ¿qué? Una determinación, una decisión y hacer el bien. ¿Dónde está la voz? Vamos a terminar con esta. Ok, dice: la voz de las pasiones deben ser crucificadas. Filipenses 4:13 nos dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Este es testimonio sobre conducta sexual. En la página 109 nos dice: la voluntad, los apetitos y pasiones clamarán por complacencia, pero Dios ha implantado en nosotros, en mi código genético, ha implantado en nosotros el deseo por cosas más elevadas y más santas. Así que no es necesario que la voluntad, los apetitos y las pasiones se degraden. Qué interesante. Esto es así solo cuando rehuimos someternos al control de la razón y de la conciencia. Tenemos que controlar nuestras pasiones y negar al yo. Y recuerden que la lucha más grande que un ser humano tiene es luchar contra sí mismo. Es la lucha porque el yo nos arrastra al pecado, eso dice el apóstol Pablo. Ok, hasta aquí hemos concluido. Espero que les haya servido este estudio. Hay muchas cosas más, muchos pasajes que hay que omitir, pero ustedes pueden buscar y ampliar más el tema y ver que para mí es un tema muy importante, porque esto tiene que ver con la transformación y con la vindicación del carácter de Dios. Recuerden que el Señor quiere poner su código genético en mi vida. El Señor quiere transformar mi vida y hacerme una nueva criatura. Pero soy yo el que voy a permitir que estas cosas se puedan cumplir. Mañana vamos a estar viendo el tema de qué es la voluntad y cómo podemos ceder la voluntad a Dios. Eso es lo que vamos a ver. Después también estaremos analizando el punto de la razón y qué es la conciencia. Esas dos cosas para poder ir como redondeando el tema. Así que, bueno, espero que les sirva el estudio, que sea de gran bendición. Y bueno, lo estaré esperando mañana, si es la voluntad de Dios, a la misma hora. Que Dios les bendiga y les guarde. Vamos a terminar con una palabra de oración. Amado y buen Dios y eterno Padre Celestial, agradecidos nuevamente contigo por tu palabra, por los consejos, por el estudio tan importante que tú nos das, porque tú quieres cambiar esa naturaleza, esa genética que tenemos hacia el pecado y hacernos nuevas criaturas. Permítenos crucificar la carne con sus deseos, con sus apetitos y con sus pasiones. Ayúdanos a alcanzar la victoria sobre cada mal pasión, sobre cada mal apetito pervertido que venga a nuestras vidas. Danos la unción de tu Santo Espíritu para que controle nuestras facultades y seamos guiados por tu Espíritu Santo a una vida santa y de consagración. Acompáñanos en esta noche, bendice a las personas que han escuchado, a los que estamos aquí reunidos. Todo esto te lo pedimos y te lo rogamos en el nombre, en la sangre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, que tengan una feliz noche, que Dios les bendiga y mañana seguiremos con el estudio del código genético. Dios les bendiga.